La Revolución Rusa fue uno de los acontecimientos más importantes. La importancia de esta revolución no solo se reduce a este hecho, sino también a que inauguró una nueva época para la humanidad, la de las revoluciones socialistas, como fueron la Revolución China de 1945, 1949, la Revolución Cubana, etc. Señalaremos cómo comenzó esta guerra, así como los principales iniciadores de esta y sus características principales, desarrollando el conflicto y describiéndolo, y finalmente mencionaremos el cierre de esta, destacando a los principales pacifistas y expondremos una conclusión del desarrollo posterior de Rusia. La Revolución Rusa, 1917, la Gran Revolución Rusa, poderoso movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 y en el Imperio ruso, está considerado por las trascendentales consecuencias que derivándose de ella como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea y, a su vez, como uno de los hechos más memorables que registra la historia de la humanidad. Esta revolución, que estuvo dirigida casi exclusivamente por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo, trajo como resultado el derrumbe de la dinastía despótica de los zares, con Nicolás II, su último soberano, lo que significó la abolición del sistema absolutista hasta entonces imperante, a la vez que originó también el establecimiento de un gobierno de carácter comunista. El Estado que así, organizado bajo la forma de una república socialista federal dirigida por comités de obreros denominados soviets, es decir, que la clase trabajadora asumía así la dirección del gobierno de Rusia, Lenin realizando un discurso para levantar a las masas obreras rusas. El triunfo de la Revolución Rusa significó, pues, la transformación de un estado feudal en una de las naciones más grandes de la Tierra. Causas de la Revolución Rusa: la aguda crisis económica por la que atravesaba Rusia y sobre todo la falta de alimentos para la población, las constantes derrotas que experimentaban los ejércitos rusos en la guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Las causas que originaron la Revolución Rusa fueron de tres clases, a saber, políticas, sociales, económicas. Causas políticas de la Revolución Rusa. Rusia gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, denominado zar, es decir, gran rey, era considerado como ley. Por otra parte, la Duma o Parlamento casi siempre se mostró dócil e incondicional al soberano. Causas sociales de la Revolución Rusa. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguida en dos clases sociales. La nobleza. Ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutaban de todos sus derechos y gozaban asimismo de toda clase de privilegios. El pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos que clamaban porque se les reconociese sus libertades y derechos, porque desapareciese la explotación, el excesivo número de horas de trabajo y los bajos jornales. Causas económicas de la Revolución Rusa. El sistema económico imperante se caracterizó por el monopolio de las tierras y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población se hallaba sumida en la más completa miseria e ignorancia. Por otra parte, tanto los campesinos como los obreros eran explotados en la forma por demás inhumana, en las haciendas y en las fábricas, al exigirles un elevado número de horas de trabajo diario, hasta 15 horas, y recibir en cambio reducidos salarios con los que no podía satisfacer ni en sus más apremiantes necesidades. Esta situación se agravó debido a la falta de una agricultura e industria altamente tecnificadas y modernizadas, que no suministraban una producción a tono con las necesidades del país. Inicio de la Revolución Rusa. La Guerra Europea de 1914, Primera Guerra Mundial, originó en Rusia la crisis del Imperio Romano, zares, contra el cual se dirigía una larga y tenaz campaña, dentro y fuera del país, por ejemplo, que proclamaba las más avanzadas ideas sociales y económicas. Etapas de la Revolución Rusa. Primera etapa de la Revolución Rusa, dirigida por socialistas moderados mencheviques, fue la que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y originó a su vez el establecimiento de la República con Alejandro Kerensky como primer presidente. Desarrollo. Como el ambiente para la insurrección del pueblo contra la monarquía estaba ya preparada, precipitaron, pues, la revolución, la aguda crisis de alimentos que provocó una hambruna general, sobre todo en la capital, Petrogrado, las frecuentes y aplastantes derrotas de los ejércitos rusos en la guerra contra Alemania y las sangrientas represiones ordenadas por el gobierno. Fue en ese clima en que estalló la revolución en la capital rusa,
y luego se propagó en todo el país. Segunda etapa de la Revolución Rusa. Fue la verdadera revolución comunista roja dirigida por socialistas radicales que constituían la mayoría, tratándose de un movimiento popular que destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformó el imperio autócrata y despócrata de los zares eminentemente fundar la República Federal Comunista dirigida por la clase obrera que, desde 1923, denominase Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin fue proclamado primer ministro por el Congreso de los Soviets, es decir, asumía así el gobierno de Rusia. El golpe de estado de bolchevique había triunfado. Era el 25 de octubre del calendario ruso, a la sazón en vigencia. Es por ello que a esta revolución se le conoce con el nombre de Revolución de Octubre. Las primeras disposiciones que tomó el gobierno revolucionario de Lenin fueron: 1. Organizó el Estado bajo la forma de gobierno de una república socialista federal, dirigida por comités de obreros. 2. Decretó la confiscación de las tierras, las que pasaron a poder de los campesinos, así como también la abolición de la propiedad privada. Dispuso la entrega de las fábricas a los obreros, los bancos y el comercio fueron también nacionalizados. Las principales consecuencias que se derivan de la Revolución Rusa fueron: el derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. 2. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. 3. El encubrimiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. 4. La formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el del capitalismo y el comunismo, y la rivalidad y discrepancias surgidos entre los mismos como resultado de la aspiración de los dos bandos de difundir su sistema económico por el orbe. Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente conflicto entre ellos, guerra. The wound heals, but it never does. That's 'cause